Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Machuca y estamos en un nuevo episodio de Entendiendo el Sistema. Y hoy tenemos un invitado muy especial, él es Pedro Pablo Ramos, y en esta serie de educación política vamos a hablar sobre gestión pública, pero antes, ¿quién es Pedro Pablo Ramos? Hola Pedro, ¿cómo va todo? Bien, Cristian, muchas gracias por invitarme a este programa. Es para mí un honor poder compartir este tiempo contigo, conocer también de tu experiencia, compartir una experiencia que la he desarrollado por más de 15 años trabajando en nuestra localidad, Ciudad Bolívar. Yo veía un poco la hoja de vida de Pedro Pablo y realmente es una hoja de vida extensa, se ha preparado muy bien. Háblenos un poco de esa preparación que tiene Pedro Pablo como para que la gente sepa que realmente hay un experto en el tema de lo que hoy vamos a hablar. Pero primero le hablo parte de la vivencia, ¿no? Mi familia llega a Ciudad Bolívar en el año 84. En el año 98 inició un primer proyecto que se llamaba Líderes por el Desarrollo de Ciudad Bolívar, en vista que en el contexto los jóvenes éramos un problema para la misma comunidad, por las riñas, por los conflictos entre los diferentes grupos, o por géneros de música, o por formas de vestir, o por diferentes expresiones, reñíamos. Y algunos jóvenes tuve la oportunidad de orientarlos, guiarlos a un programa que había en el sector del barrio Perdomo, para que ellos tomaran procesos de formación en educación secundaria. Y nos metimos al programa a formarnos, pero allí nos encontramos con profesionales de sociología, de antropología, de psicología, gente muy pila, que le gustaba formar a los jóvenes de la localidad. Y este programa nos generó como una inquietud, una necesidad de seguir formándonos. Allí pude graduarme, pero no solamente eso, sino comprender que había un espacio que se llamaba universidad, y que en ese espacio universidad uno podía tomar muchísimos conocimientos, pero también llevarlos a su comunidad. Y creamos un primer proyecto allí para trabajar con adultos mayores, era nuestro proyecto de grado. Y esta experiencia me llevó a tener un mayor sentir por mi propia comunidad. Me llevó a ser más reflexivo de las necesidades de mi barrio, de la gente, de los niños, de los jóvenes. Y creé posibilidades a través de esa pequeña iniciativa que se llamaba Líderes por el Desarrollo de Ciudad Bolívar. Y empezamos a hacer trabajo comunitario, a barrer las calles, a caminarnos el barrio, a salir con los niños a hacer actividades recreativas, a hacer inclusive aeróbicos para las mujeres, para los adultos mayores. Y generamos un grupo significativo de jóvenes, llegamos a ser 32 jóvenes del barrio, que ya no eran los que generaban el problema en cada fiesta, sino que sencillamente éramos jóvenes que empezamos a trabajar desde las artes, la música, las artes plásticas, las artes escénicas, el teatro. Y de esta forma llegamos a la Universidad Distrital, a la Facultad Tecnológica, en un programa de la Fundación Imago, y allí empezamos, los jóvenes dijimos, unos vamos a música, otros vamos a teatro, otros vamos a danzas, y toda esta experiencia la vamos a aplicar en nuestra comunidad. Y allí empieza todo mi pasión o mi motivación por trabajar en Ciudad Bolívar y sobre todo con el tema de niñez y juventud. Es lo que más me motiva a mí de estar en nuestra localidad, porque creo que todo lo que uno invierta en un niño y en un joven, a futuro tendrá un mejor resultado. Ahí lo que veo en lo que decías es que hay una pasión por una localidad, por servir a la localidad, una pasión por empoderar a otros, porque obviamente no es fácil el hecho de servir a las personas que posiblemente están en diferentes condiciones a las de uno, que gracias a Dios uno puede decir estamos bien, pero posiblemente hay personas que no están bien y decir voy a ayudar, o sea, una transformación social y eso es muy bueno. Entonces ahí veo que hay un ámbito que realmente se ha trabajado, donde posiblemente en algunos escenarios no creo que haya sido fácil, pero han visto algún resultado. ¿Cuál podríamos decir algún resultado que ustedes digan en ese proyecto, en ese proceso, para ustedes ha sido gratificante en ese tiempo? Bueno, en el proceso, digamos con la Fundación Imago, logramos formar cada semestre, teníamos grupos de más de 300 jóvenes metidos en temas de artes. Ahora, lo significativo de ello es que llevábamos los mejores profesionales. O sea,
profesionales, o sea, maestros de las artes, a enseñarle a jóvenes de Ciudad Bolívar. Y esto permitió que muchos jóvenes asumieran las artes como una disciplina, ¿ya? Y a través de las artes hablábamos de valores, a través de las artes hablábamos de principios, a través de las artes ellos empezaron a tener una visión de proyección hacia futuro. De hecho, muchos de los jóvenes de la Fundación Imago terminaron siendo profesionales. Yo me incluyo dentro de ese grupo, ya terminé haciendo mi carrera profesional también como psicólogo, y eso permitió una mayor motivación, no solamente por el tema de las artes, sino empezar a hablar ya del desarrollo humano, ya como mi experiencia profesional me permitía llegar a otros jóvenes y entender su problemática de vida, su problemática familiar, y ayudarle a orientar su proyecto de vida también. De esta forma creamos inclusive después proyectos de emprendimiento con la Universidad Cooperativa de Colombia. A través de todo el modelo de cooperativas, formamos a muchos jóvenes en cooperativismo. Luego nos articulamos a temas sociales con Colombia Joven. Y hicimos proyectos donde en muchas localidades logramos que muchos jóvenes se postularan a los primeros consejos locales de juventud de Bogotá. Ya empezamos con esos consejos a través de la política de juventud de Bogotá. Y eso fue algo significativo, ver una movilización de jóvenes en toda la ciudad, tener una visión de comprendiendo las políticas, cómo los jóvenes hacen ejercicio de sus derechos y van al espacio de lo público a aprender cómo funciona su localidad, cómo comprender su comunidad. O sea, ya no era solamente un tema de arte, sino que ya habían jóvenes empresarios, jóvenes con visión de liderazgo comunitario, y esta experiencia nos lleva, obviamente, en Ciudad Bolívar a hacer diferentes proyectos sociales, tanto emprendimiento, desde las artes, y por último, tener líderes comunitarios significativos de esa misma comunidad. Hay una experiencia muy bonita en el barrio San Joaquín. Allí había un grupo de jóvenes de una pandilla. El anhelo de ellos era construir un lavadero de carros. ¿Por qué razón? Porque allí llegaban todas las rutas de la Caracas a ese barrio que se llamaba Las Cosebes, la Norte y Sur. Y los jóvenes querían era eso, un lavadero. Pero al final terminamos uniendo un terreno de ellos y construyendo un centro de atención para formar en cultura, para formar niños. Se formó biblioteca, se volvió comedor y hoy funciona gracias a la ayuda obviamente de Ana Falco, los ladrilleros de la zona. Ellos aportaron el ladrillo para esa construcción y se construyó un proyecto que hoy funciona. Lo dirige hoy Duman López, que fue un joven formado también dentro de los programas de la Fundación y es un líder de esa comunidad muy significativo allí. Esto me permitió a mí, esa experiencia, ser nominado como emprendedor social de la organización Achoca Emprendedores Sociales. Es una red mundial. Hay más de 1.700 emprendedores en el mundo con proyectos muy significativos de transformación en comunidades. Dentro de ellos tenemos un premio Nobel que es Mohamed Yunus con el Ban Grameen. Es el Banco de los Pobres, el Banco Verde, que es un modelo también, ¿ya? Bill Drayton es el creador de Achoca y empieza a buscar emprendedores sociales en el mundo. Yo me postulo como emprendedor. Generalmente los emprendedores los postulan. En esta ocasión yo dije, yo considero que soy un emprendedor, voy a postularme, y empecé mi proceso de autopostulación, por así decirlo. Obviamente pasé todas las evaluaciones en un panel internacional y recibo un reconocimiento como fellow de Achoca. Wow, o sea, una persona que ha trabajado por la comunidad, y esto es interesante porque podemos entender que hay una gestión que se hace y por ende podemos preguntar para Pedro Pablo qué es la gestión pública, pues entendiendo todo el contexto, porque obviamente se necesita uno prepararse desde la parte disciplinaria, pero para Pedro Pablo, ¿qué entiende por la gestión pública? Un poco para aquellos que escuchan gestión pública, pero para Pablo, ¿qué es? Sí, todas las entidades obviamente tienen formas de ejecutar sus acciones y de responder a las necesidades de las comunidades. Más que necesidad, responder a los derechos de las comunidades, independiendo del sector. Si hablamos de un sector educación, un sector cultura, un sector de seguridad, un sector mujer, ya un sector niñez, para cada uno de esos hay una entidad y esa entidad tiene planes, programas y proyectos. La habilidad de un gestor social es comprender qué entidad opera en mi localidad y cómo yo puedo presentar mi necesidad a esta organización de la administración. Obviamente, la misma administración tiene serios de procedimientos, ¿cierto? Puede ser a través de presupuestos participativos, puede ser a través de la discusión del plan de desarrollo local, puede ser a través de un proyecto que se quiera presentar a la comunidad para que sea la comunidad quien pueda
gestionarlo ante los administradores locales. Obviamente esa es una forma, ¿no? Es un mecanismo. La gestión pública también tiene que ver con la capacidad que tenga un emprendedor de buscar recursos de cooperación, ¿ya? La capacidad que tenga de establecer una organización que responda a un sector de la comunidad, sea porque trabaja con niños, sea porque trabaja con jóvenes, con adultos mayores, con personas en condición de discapacidad, sea porque trabaja desarrollo sostenible o sea porque quiere desarrollar emprendimientos productivos o programas de educación no formal o informal, que es lo que es más común en una comunidad, encontrar programas más informales que posibilidades formales. Dentro de esto, vi que trabajó en su trabajo, perdón, valga la redundancia, con el concejal Marco Acosta en se dice UAN, ¿cierto? Unidad de Apoyo Normativo. Ahí ejerció un trabajo interesante. Háblenos un poco porque sé que ahí salió un acuerdo y ese acuerdo me parece que la gente lo debe saber, que son los acuerdos. En Bogotá, en el distrito, no se dicen proyectos, sino se dicen acuerdos. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? Bien, está bien. Inicia como un proyecto, ¿no? Inicia como proyecto de acuerdo. Obviamente un proyecto de acuerdo requiere de que haya una línea constitucional, o sea, la Constitución nos da la fundamentación en los derechos, eso se convierte en unas leyes, ya entonces lo que hacemos nosotros es miramos que nuestra iniciativa sea acorde a la Constitución y acorde a las leyes y a los acuerdos y resoluciones según la jerarquía de las normas. Entonces, para un proyecto de acuerdo lo que hacemos es eso, mira la línea, trazamos una estructura de política social con una visión social, qué sector está siendo descuidado o qué comunidad o qué fenómeno social está generando vulneración en un grupo específico y buscamos que de un proyecto de acuerdo se atienda a esa necesidad. El proyecto de acuerdo que construí estaba enfocado a desarrollar algo que yo lo planteo como justicia terapéutica restaurativa para las familias. No está aplicado en Colombia. La justicia restaurativa la están aplicando más para jóvenes en temas de farmacodependencias o jóvenes que son privados de su libertad o jóvenes infractores o menores infractores. Allí sí se habla de justicia restaurativa, básicamente en España y en México. ¿Ya? Colombia hasta ahora está empezando a aplicar desde la Secretaría de Seguridad temas de justicia restaurativa, pero yo lo llevaba hacia un enfoque de familia, en el entendido de que las familias tienen una condición y es que van a una comisaría de familia, le recepcionan su caso, citan a los implicados en el conflicto, le dicen al hombre su responsabilidad es una mensualidad y a la mujer le dicen refúgiese y le establecen una medida de protección y listo. El caso es que el hombre por un lado, la mujer por un lado y los hijos por otro lado y todos al final terminan siendo maltratados o vulnerados. ¿Ya? Nuestro proyecto de acuerdo se enfoca en que interviniéramos a la familia sistémicamente. Es decir, comprender que si el hombre tiene algunos problemas o por carácter o por patrones de conducta o por consumo de cualquier psicoactivo, ya que puede alterar la conciencia y el hombre puede tornarse agresivo, o la mujer, para no centrarnos únicamente en el hombre. Los dos terminan siendo agresores, tanto el hombre como la mujer. Y en medio de ello, pues se genera la violencia intrafamiliar. La propuesta está enfocada es, démosle tratamiento a los agresores, sea hombre o sea mujer, y evitar que el ciclo de violencia se repita. Era nuestro enfoque, nuestra propuesta. Específicamente lo dirigíamos a Secretaría Mujer, Secretaría de Salud e Integración Social. Creemos que esas entidades deben trabajar de la mano para dar respuesta a la necesidad que tienen las familias. Y Integración Social porque a nivel distrital es la encargada de orientar en parte lo que ICBF aborda de las problemáticas de la familia a través de la dirección de familia. Entonces creemos que sí hay situaciones de violencia intrafamiliar disfuncional de generación en generación, pero que pueden ser tratados y que una forma de abordar las diferentes violencias, sea una violencia física, sea una violencia psicológica, una violencia económica. Entiendo que la violencia sexual ya tiene una implicación penal y ahí digamos totalmente de acuerdo que aquel que cometa una violencia sexual contra cualquier menor o contra cualquier mujer o hombre debe ser privado de su libertad y hará su proceso pues, penal conforme la ley lo establece. Pero en los otros casos creemos que puede ser tratada, ¿ya? Que el hombre debe ser tratado o que la mujer debe ser tratado para que logren desarrollar habilidades para afrontar sus patrones de conducta, su estado emocional y obviamente encontrar solución de restauración de una familia. No podemos terminar
aceptando que la solución a una problemática familiar sea la separación, ¿ya? Que sea el abandono de los niños, que el problema de familia se resuelve con una mensualidad, con una cuota, ¿ya? Y que esta cuota sencillamente termina siendo la forma en que yo manipulo la relación con los niños. O sea, son cosas incoherentes del modelo que hoy tenemos. Creo que debemos avanzar, Bogotá, Colombia debe avanzar en modelos de restauración, de intervención y de tratamiento. Aquí hay un vacío en la norma, y es que las comisarías de familia solamente atienden esa problemática de esa forma, y no hay posibilidad hoy de que las comisarías de familia tengan especialistas en salud mental, psicólogos profesionales, para atender a las familias en esos entornos. Yo creo que debe ser un trabajo muy coordinado con salud, pero que además se debe poner allí profesionales de la salud mental para que atiendan esas problemáticas y logren darle tratamiento de fondo a los temas de la violencia física, violencia económica y la violencia psicológica. Bueno, ese proyecto, ¿cuál es? Para de pronto si una persona está interesada en leerlo, para que de pronto tenga más claridad con respecto al tema, la persona que diga, voy a estudiar más sobre el tema, ¿cuál fue ese acuerdo? El acuerdo 828. 828. 828 de 2022. Bueno, eso en plena, ya casi saliendo ya de la pandemia. Exacto. Eso se construyó en el desarrollo de la pandemia. Duramos un año trabajándolo, articulando las entidades, gestionándolas con ella. En parte, hoy ya se habla de un plan distrital de atención integral con un enfoque psicosocial para las familias. Y pues esperamos que la administración empiece a a designar los recursos y a implementar una intervención psicosocial en las diferentes instituciones. Para esto obviamente debe haber una voluntad política. Bueno, ahí entendemos un poco el sistema como lo hemos venido trabajando en este podcast. ¿Cómo se combina un poco la política y la psicología? ¿Si tiene alguna relación o simplemente surge por el deseo de quiero ayudar y vamos a ver cómo hacemos? Yo diría que sí, pero quiero que Pedro Pablo me conteste. Bueno, ¿cómo se combina todo esto, no? Cuando uno está en el contexto atendiendo situaciones de vulnerabilidad en niños y uno ve las deficiencias educativas en los niños, uno dice, eso es un tema de política pública de que la educación para los niños fuera mejor, ¿cierto? Quiero una mayor estimulación en la primera infancia, que les permitieran aprender. Ustedes saben que en primera infancia, de 0 a 5, ninguna madre comunitaria puede educar. Solo debe contener a los niños, darles comida, contener, darles comida, contener. Entonces allí, si los niños no son estimulados, si los niños no tienen ambientes que les permitan explorar con los colores, explorar con las formas, explorar con los números, explorar con la música, explorar con el arte, cuando llegan al colegio llegan en ceros a primero. Entonces necesitamos, ser psicólogo me ha permitido comprender que el modelo de educación tiene fallas, ¿ya? Peor aún en secundaria, ya cuando los jóvenes, hoy hay muchos bachilleres de los colegios públicos que no tienen claridad acerca de su proyecto de vida, que no tienen claridad acerca de cómo estudiar o a dónde ir a estudiar, qué carrera pueden optar, a pesar de que les hacen pruebas psicométricas, a pesar de que les hacen orientación vocacional, muchos jóvenes no saben a dónde ir. Y es porque el modelo educativo es muy, muy básico, no le permite ni siquiera al joven ser competente en un examen IFETS, en una prueba del IFES. Y si un joven de Ciudad Bolívar no tiene un puntaje significativo, pues no tiene oportunidad de entrar a la distrital, no tiene oportunidad de entrar a la nacional y menos aún entrar a una pedagógica. Si estos en estas, ¿cómo va a entrar a las otras universidades donde el semestre más barato está alrededor de 6 millones de pesos? El más económico, ¿ya? O sea, nunca ese joven de Ciudad Bolívar va a poder acceder a la educación, porque la educación realmente es paupérrima, perdóname la expresión, pero es paupérrima, ¿ya? El joven no sale preparado. Por eso es necesario que la política de educación, ¿ya?, responda a las necesidades de estos jóvenes, y es ahí donde la psicología puede aportar desde el conocimiento de esas necesidades específicas de procesos de aprendizaje, de procesos cognitivos y de la vida personal del joven, ¿ya? Porque también ocurre que si un niño o un joven tiene problemas en su entorno familiar, pues no va a tener la capacidad para concentrarse, prestar atención, responder a una prueba. O sea, hay muchas deficiencias que se desconocen. Si habláramos de problemas de aprendizaje, problemas de lectura, problemas de escritura, matemáticas,
O sea, no hay una experimentación. Los niños hoy no se preguntan. Los niños hoy no tienen un modelo a seguir. Los niños no tienen un liderazgo representativo, ¿ya? Los niños no aprenden de empresa. Los niños no aprenden de cultura, ¿ya? Esos son falencias de los procesos educativos. Y por eso es necesario que no solamente la psicología, ¿no?, sino otras disciplinas tomaran una mayor conciencia de lo que es educar, de lo que es formar, de lo que es permitir a los niños y jóvenes construir una visión de su proyecto de vida. Entonces creo que sí, la psicología aportaría a política pública social mucho, a una visión diferente desde la experiencia de las problemáticas de las familias, de las personas y obviamente desde los individuos y los niños. Sé que Pedro Pablo es un apasionado por Ciudad Bolívar. Lo que hemos escuchado aquí, quienes estamos a través de este podcast, decimos Pedro Pablo es un apasionado y quiere que la gente que vive en este lugar, en esta localidad, se prepare, que salga adelante. Y hay un proyecto político, y ese proyecto político es súper válido. Quiero que me hables un poco de ese proyecto, de esa aspiración política que hay actualmente que tiene Pedro Pablo. Listo, porque me inquieta mucho el ejercicio político en Ciudad Bolívar. Allí hay unos liderazgos muy significativos que por muchos años han estado en ese mismo espacio que se llama Junta Ministerial Local. Y si bien antes aún cualquier persona puede ir a ese espacio público, tiene el derecho de elegir y ser elegido y postularse a los diferentes cargos de elección popular, cualquier persona puede hacerlo. Pero yo creo que es hora de que comprendamos el sistema, pero que además cambiemos el sistema, ¿ya? Si tenemos la posibilidad de que hayan personas más preparadas, comprendiendo los diferentes fenómenos sociales de las comunidades, creo que las decisiones que ejecuta un alcalde o los planes de desarrollo que se planteen van a ser también diferentes. O sea, es tomar los derechos y llevarlos a un cumplimiento de un plan de desarrollo local, llevarlos a un debido control político, exponer públicamente lo que es corrupto, lo que es incorrecto, lo que es defectuoso y, obviamente, orientar iniciativas que permitan que estas localidades como Ciudad Bolívar puedan ser transformadas realmente. Ciudad Bolívar ha sido intervenida por la cooperación internacional. Me atrevería a decir que todos los países han puesto recursos allí, pero tú vas al contexto y dices, bueno, ¿qué tanto ha cambiado la gente? ¿Qué tanto ha cambiado la cultura? ¿Qué tanta pobreza realmente se ha reducido? ¿Ya? ¿Responde realmente los planes de desarrollo a las necesidades de las comunidades? ¿Los proyectos de acuerdo de los ediles responden a la necesidad de la comunidad? ¿El candidato, el político, es reconocido porque hace una excelente gestión en su comunidad? ¿O solamente se evidencia en el momento de las elecciones? Es ahí donde tenemos que evaluar si un candidato realmente es competente para ocupar una curul en un espacio de decisión, porque un edil decidiendo en una comunidad de 800,000 habitantes aproximadamente, definiendo qué hacer y cómo hacer, sin conocer su realidad, su contexto, su problemática o la necesidad de un niño, de una familia, de un joven, pues realmente no va a poder ejecutar muchas acciones, no va a poder comprender el sistema y por lo tanto va a ocupar una curul sin proyección. Es importante eso, tener una proyección de hacia dónde vamos a ir. Y en esa proyección, quiero que nos cuentes de esa aspiración a la Junta Administradora Local de Ciudad Bolívar, que sabemos que es el 81. El equipo de prensa de Pedro Pablo nos colocó aquí intencionalmente para que llegue a la cabeza de ustedes si están en Ciudad Bolívar, que apoyen a Pedro Pablo con el 81. Pero háblanos un poco sobre qué partido y para que las personas que están viendo este programa lo puedan entender y saber que Pedro Pablo ha venido trabajando por la localidad de Ciudad Bolívar. Yo siempre lo planteo de la siguiente forma. No soy una persona de izquierda, no soy una persona de derecha, soy protestante. Soy protestante y pertenezco a Colombia Justa Libres. Y creo que nace como un movimiento, nace como una necesidad de no estar de acuerdo con los dos polos que hoy el país mantiene por más de 50 años. Los polos, estos polos que dividen, estos polos que segregan. Creo en la iniciativa de nuevos proyectos políticos, de nuevas formas de ver el contexto de la realidad. Y Colombia Justa Libres es una oportunidad para transformar localidades. Colombia Justa Libres es un partido que cree en principios, es un partido que mantiene valores, es un partido que valora lo moral,
que valora lo ético, que se opone a la corrupción, que trabaja con lo que tiene. ¿Ya? De hecho, todos ponemos allí para que esto se consolide y crezca. Creo en esa visión ya de nuevos modelos de política pública o de visión social de la política o de transformación de la política. Entiendo que en la necesidad de generar equilibrios o poder acceder a unas curules necesitamos generar coaliciones, alianzas, y por esa razón entramos en una coalición para lograr tener un umbral, que digamos es la limitante en el contexto local, es no tener umbrales o no tener una población pues masiva que decida cambiar de los modelos tradicionales de política. Esta es una invitación, ¿no? Que hay otras formas de participar a través de otros proyectos políticos o de otras visiones políticas que al final vamos a gobernar por todos, por todo un contexto y por sobre todo las personas que más lo requieren. Entonces, es una coalición. Entonces, ahí está. Partido Conservador, Partido de la U y Colombia Justa Libres. Colombia Justa Libres. Yo represento Colombia Justa Libres. Eso es bueno saberlo, porque obviamente es una coalición, pero Pedro Pablo es del Partido Colombia Justa Libres, número 81. O sea, una cabeza de lista. Sí, gracias a Dios porque me da esta oportunidad de ser cabeza de lista. Es prácticamente liderar, orientar, proponer y representar a la comunidad. Y ser cabeza es eso, es representar a una comunidad que dentro del medio de los diferentes partidos logramos eso, una concertación para ser la cabeza de la lista. Y vamos con el concejal Marco. Vamos con el concejal Marco Acosta, número 5, al Consejo de Bogotá. Ya es un concejal con una experiencia. En estos 4 años pude acompañarlo, acompañar su experiencia, acompañar su proyecto de vida, conocer su desarrollo personal y su desarrollo profesional y reconocerlo como el concejal número dentro de los 10 mejores concejales de Bogotá por el trabajo legislativo y por el trabajo en control político, que eso es parte de los retos que tiene una isla en nuestras localidades, ¿no? Bueno, eso es importante saberlo. Y la pregunta que no puede faltar en este programa de Entendiendo el Sistema. Pero Pablo cree que la política cambió después de la pandemia o la pandemia afectó la manera de hacer política o simplemente quedó igual. Yo creo en las políticas. Se nota. No tanto en los políticos. Ya, eso tiene que ser claro. Sí, claro. Creo que sí, debemos desarrollar políticas públicas más eficientes, más prácticas, más corresponsables, más con la comunidad. Eso es necesario. Y claro, las personas tienen que aprender a elegir sus políticos, ¿ya? Y la pandemia nos mostró qué políticos tenemos, ¿ya? Pueden ser políticos asistencialistas que responden a unas motivaciones, pero que no transforman las realidades de las comunidades. La gente puede acostumbrarse a recibir hoy, pero a ser castigados por una década. Entonces yo creo que las políticas deben ser longitudinales y que son más eficientes las políticas cuando las personas eligen políticos coherentes. Interesante esa respuesta. Porque obviamente sí afectó y porque la gente se dio cuenta de quiénes realmente estaban con ellos. Ustedes, o bueno, dentro del equipo del concejal Marco, algo que sí vi y puedo ser testigo de eso, es que estuvieron desde el primer día de que comenzó la pandemia con la gente que lo necesitaba, con el sector interreligioso que fue el fuerte, pero también con todas las personas que así lo requerían. Y ustedes estaban ahí liderando, se estuvo liderando ese proceso en las diferentes localidades. Bueno, muchísimas gracias, Pedro Pablo, por este espacio. Gracias. No sé si quieras decir algo antes de finalizar este espacio. No, primero que todo, invitar a todas las personas que siguen este medio para que en las próximas elecciones elijamos con entendimiento, elijamos comprendiendo la hoja de vida de cada candidato, elijamos por los valores, elijamos por la familia, elijamos por la vida, elijamos creyendo en esta utopía que es transformar a Bogotá con los candidatos de las diferentes localidades y de esta forma vamos a transformar nuestra ciudad. Bendiciones para todos. Muchas gracias a cada una de las personas que han visto este episodio de Entendiendo el Sistema. Pronto estaremos con un nuevo episodio. Gracias por estar ahí, por compartir. Dios los bendiga rica y abundantemente.